7:09 de esta mañana de viernes 27 de marzo. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio, recordándoles que si la batería de su coche les falla, no se preocupen. Ustedes llaman a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. También les encuentran en la calle Muyay 75 en Arrecife. SOS Baterías. I'm in love with your body. Vaya giro de los acontecimientos más interesante. Así lo califico yo, Erika. A mí me han dicho que no dé mi opinión, pero a veces pasan cosas que a uno le devuelven un poquito la esperanza en la política. Un poquito. Esto es una opinión como muy personal, pero me parece muy interesante e incluso merece la pena centrarse en su figura. Yo no sabía que el nuevo vicepresidente primero del gobierno de España, Carlos Cuerpo, hasta ahora ministro de Economía, que sigue ostentando esa cartera, no es militante del PSOE. No lo es. Andrés Martínez, muy buenos días. Buenos días, Erika. Y buenos días, Valentín Aullanet. Buenos días, Erika, Andrés y a la audiencia. Y otra cosa, ayer fue él el que se encargó de defender el decreto anticrisis con esas rebajas fiscales en el Congreso. Podíamos ver a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, bueno, celebrando de alguna manera que in extremis, a última hora, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres llegaron a un acuerdo. Esa es otra de las cosas que me tiene contenta, fíjate, que es lo que tenía que ocurrir, que, vamos, bajo mi punto de vista, ¿no? Y que llegaran a un acuerdo de que sí que se compensará finalmente a Canarias en el sentido de las medidas anticrisis, lo que de otra manera. Muchas cositas que pasaban ayer. Y, bueno, yo ayer lo dije sin saber lo que iba a pasar, pero que yo había dicho que a mí el ministro Cuerpo me gustaba. Estaba un poco enfadada porque no hubiese tenido en cuenta Canarias. Pero hoy ya veo las cosas de otra manera, Valentín. Hombre, el perfil de Carlos Cuerpo es como un perfil bastante técnico. Políticamente se decía que tenía un perfil bajo y que incluso se le pide que tenga más colmillo, no sé qué, cuando yo creo que nos equivocamos al pedir que los políticos por lo que se destaquen es precisamente por tener colmillo, por saber rebatir, por intentar humillar al contrario. Es decir, en el caso del último pleno del Congreso, de las medidas, ¿no? Yo creo que ahí Sánchez fue a saco, fue a matar y dejó un poco en 33 a Feijóo, ¿no? Que hay mucha gente que dice, oye, pues que a lo mejor Feijóo no es el candidato apropiado para enfrentarse en un ring al señor Sánchez, y ahí tendría que estar una política como Ayuso, por ejemplo, que es más incisiva, más crítica, más dura, pero yo creo que la clase política, por lo que hay que valorarla fundamentalmente, es porque, no sé, de entrada a la honestidad se le tendría que presuponer, sino porque gestione y porque digamos que todas sus actuaciones estén en función del interés público y que sean efectivos a la hora de llevar a cabo esas políticas. Parece que este podría ser el perfil del señor Cuerpo. A mí, que no tenga colmillo político, es que me da absolutamente igual si hace una gestión importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un hombre que aunque no está afiliado al Partido Socialista, ya sabemos que en este caso casi sería lo de menos, ¿no? Pero sí que es verdad que es como la intención de Sánchez de que, bueno, teniendo en cuenta que estamos ante una guerra en Irán, la guerra de Ucrania, el papel de un primer espada, en este caso de economía, seguro que es muy importante, ¿no? A mí lo que me preocupa es que, curiosamente, del Carlos Cuerpo ha tenido muchos encontronazos con Yolanda Díaz, ¿no? A cuenta del salario mínimo interprofesional, a cuenta ahora del registro de horario laboral, y claro, yo he oído, ayer lo oía también en algunos medios de comunicación que recuperaban algunas intervenciones de Yolanda Díaz hablando de Carlos Cuerpo, y en algún caso le llegó a decir que casi pensaba Yolanda Díaz que Carlos Cuerpo era una mala persona, o llegó a decir que estaba alineado con la clase empresarial
empresarial, en el tema del salario mínimo interprofesional, en fin, que bueno, que ahora está por encima de Yolanda Díaz como vicepresidente primero, y bueno, y veremos cómo funciona ese tándem, porque bueno, después de lo que ha dicho Yolanda Díaz, ahí la cosa se complica un poco en cuanto a las relaciones dentro del grupo de gobierno y del Consejo de Ministros, ¿no? De todas maneras, Yolanda Díaz da la sensación de que está un poco de salida, ¿no? Como ella ya no tiene... de salida está. Sí, claro. pero que incluso en su forma de actuar, no quiero decir que vaya a abandonar ni muchísimo menos las negociaciones en los asuntos que consideran importantes, pero parece, no sé, Andrés. Sí, lo parece, ¿no? Parece como está un poco más en clave de volar bajo, ¿no? Sí, yo en cuanto a Carlos Cuerpo, pues lo hablamos ayer, ¿no? A mí es que me gusta el perfil del político técnico, porque al final no deja de ser gestión, lo que tienes que hacer, hay que tener la ideología marca un poco por hacia dónde quieres ir, pero luego la tecnocracia, por decirlo de una manera, te lleva, es como la manera de pilotarlo, ¿no? Y en este caso, Carlos Cuerpo, lo explicaba Valentín, es un economista del Estado, de carrera, funcionario, lo mismo que era José Manuel Soria, es decir, que hasta cierto punto hoy veía en el país como no les gustaba mucho ese perfil tan técnico, a la izquierda siempre le gustaba un poco más la ideología, y yo creo que no, que se necesita también un poco, y como va a venir ahora, van a venir curvas, o están viniendo curvas ya con una inflación creciente y con una situación económica inestable, yo creo que viene bien. Ayer había una imagen de Carlos Cuerpo cuando aprueba las medidas que me recordó un poco, no sé si, bueno, eso no lo vimos en el momento, en el 76, por ahí cuando Adolfo Suárez cambia la ley del régimen político, que significa el cambio, ¿no? Del régimen franquista a la transición. Hay una cara de Suárez como de alivio cuando sale aprobado. Y Carlos Cuerpo tuvo una cara similar. Ayer se quedó mirando y de repente vio que empezaban a aplaudir como, bueno, la primera y ya ha llegado bien, ¿no? O sea, a mí me alegro que, no sé, también, por ejemplo, Nadia Calviño presentaba un perfil técnico alto. Otra cosa, no sé si Nadia estuvo más ideológicamente afectada. También ahora el puesto que tiene es un vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. Ahora igual sí que se tiene que implicar más en declaraciones, cosa que hasta ahora le habían permitido no meterse en el charco que se meten, ya lo decíamos el otro día, pues María Jesús Montero, Óscar Puente o Pachi López, no sé, por decir otros. No sé, también Arcadi España, ¿no? El que va a ser ministro también en este caso de Hacienda, ¿no? Sí. De lo que sustituye a Montero, pues también parece que también presenta un perfil similar. En Valencia ha sido consejero de área también. Era secretario de Estado de Política Territorial, creo. ¿No? Hasta ahora, sí. Creo que pero sí. Tuvo la cartera, ya digo, de Hacienda, el gobierno, con Chimo Puig en y Cataluña, tal. sí. Entonces, a mí eso me parece bien. Y luego también cuando el Partido Socialista funcionó con, no sé, pues por ejemplo con Felipe González, pues tuvo a Sol Chaga, Pedro Solbes, también economistas, un perfil claramente técnico, y también fueron gobernados también en un momento con acierto, creo yo. Bueno, parece que llegan buenas noticias para Canarias porque dos pesos pesados, que son Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres, se reunían ayer en Madrid y acordaban que efectivamente llegará una compensación a Canarias. Lo que yo he entendido es que ese acuerdo de lo que habla es de, bueno, a Canarias no se le puede aplicar, por ejemplo, la rebaja del 10% en el IVA, pero tampoco podemos, es decir, Canarias tiene un régimen económico y fiscal propio que funciona de escudo, pero que en este caso no facilita que el Estado intervenga directamente. Entonces, lo que se hará será darle un dinero X a Canarias y será el propio gobierno de Canarias el que implemente en nuestro sistema, en nuestro régimen, cómo se repartirá ese dinero entre la población. Con lo cual, buenas noticias por una parte. Creo que se trabaja a lo largo de este fin de semana. Probablemente el lunes conozcamos el detalle, digamos, cuánto, de qué manera. Yo sí me quedo como ahora a estar vigilantes. Primero, a ver cuánto dinero es, a que se dé. Y segundo, a que el gobierno de Canarias haga su trabajo y lo implemente bien, ¿no? Sí, hombre, yo imagino que lo que harán es establecer una cifra en base a, bueno, al periodo en el que, por ejemplo, se aplique la rebaja del IGIC al 0%, o sea, el gobierno de Canarias deja de ingresar por impuestos de la gasolina y del gasóleo, etcétera, etcétera, ni un euro. Entonces, establecer qué cantidad es lo que recaudaba en el periodo en el que se apliquen este decreto anticrisis y de ahí, a partir de ahí, establecer una cantidad. Y después, pues también lo que está previsto es que las rebajas del IGIC también se establezcan determinados en la cesta de la compra.
en determinados productos. Creo que se habla de 43 productos de la cesta de la compra. Espero que pongan el aceitito, en la fruta, las verduritas, todo esto, todo lo que... El pescado, por ejemplo, todo lo que está ahora por las nubes, que le metan ahí una rebaja y que lo notemos en la cesta de la compra y que no haya intermediarios que aprovechen también esta situación para pegar, como pasó con el tema de la gasolina los primeros días de la guerra, cuando se habló de las rebajas, que le metieron un subidón, por lo menos algunas gasolineras, no digo todas, pero algunas gasolineras, según hay un informe además de la Organización de Consumidores de España, de la OCU, que algunas gasolineras le metieron el subidón para que cuando se produjese la rebaja del IVA, pues compensar esa subida, ¿no? Vamos a esperar a ver esas medidas, pero yo creo que irán por ahí. Entonces, ese dinero que compensa el Estado a Canarias, como estábamos exigiendo y como creíamos que era de ley justo, pues bueno, el gobierno lo utilizará pues para mejorar los servicios sociales. La recaudación del IGIC, para lo que se hace es para pagarlo. Los impuestos lo que hace es pagar los servicios sociales, educación, sanidad, etcétera, temas sanitario, transporte, etcétera. Y claro, si eso lo tenía que pagar Canarias, pues lo tenía que, o sea, si dejaba de ingresar ese 7% de los impuestos durante todo el tiempo que dure el decreto anticrisis, pues un dinero que tendría que no ingresar el gobierno, con lo cual lo tiene que detraer de otras partidas, y por eso hablaba de que esto iba a tener un coste en los servicios sociales. Yo creo que con esto se hace justicia, en este caso, entre el gobierno central y el gobierno de Canarias, ¿no? Sí, ¿no? Y que no era lógico que el gobierno de la nación dejara a Canarias completamente, ¿no? Desguarnecida y completamente sin ningún tipo de compensación económica o con otro tipo, por ese diferencia de tener ese impuesto indirecto que en la península es el IVA y aquí el IGIC. Al final, una compensación económica por el coste, el alto coste, ahí va a tener que ir muchos millones de euros, porque al final lo que mueve todo, lo que puede hacer, ya no solo el combustible directo para cada uno de los usuarios o quienes tengan su coche, sino para todo, para el transportista, para el que al final llega a la frutería y compra la fruta más cara, en fin, toda la cadena de valor. Me parece que es acertado. No sé si luego técnicamente se podrá ejecutar más fácilmente o habrá alguna fricción, pero a priori es una buena noticia. Yo como ciudadana les agradezco que hayan llegado a este acuerdo, te lo digo en serio, y coincido 100% en lo que dice Valentín, que están muy centrados los partidos políticos en a ver quién hace más ruido, y yo creo que hay una parte de la ciudadanía que agradecemos la moderación, el entendimiento, incluso aunque sea de fuerzas políticas distintas, porque yo ayer me sentí agradecida por el trabajo conjunto de Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. Fernando Clavijo no le duelen prendas en reconocer cuando el ministro trabaja conjuntamente y coordinado. Sí, es verdad que critica otras cosas cuando siente que Canarias se queda atrás, como ha sido el caso, pero finalmente me alegro de que se haya llegado a buen puerto y ven, no pasa nada, no se rompe nada. Y luego lo de Carlos Cuerpo me parece interesante. Vamos a ver en qué termina. Vamos a asuntos más locales. Si les parece, ayer se daba un paso importante en Tías. A ver, porque esto es un poco... a mí se me escapan un poco de cosillas aquí. Esto es un poco complejo. Tercer plan de modernización de Puerto del Carmen. Se lleva trabajando en esto muchísimo tiempo. Contempla inversiones muy interesantes. Ayer el Ayuntamiento de Tías hablaba de la reserva para vivienda pública del 30% de 3 bolsas de suelo en Puerto del Carmen dentro de ese tercer plan de modernización. Bueno, el grupo de gobierno de PSOE y Podemos, pues hablaban del buen trabajo, de que ha salido adelante. Al final se ha aprobado ese tercer plan de modernización aquí. Ahora toca remitirlo a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, si yo no me equivoco, que ya sería como el último paso para que salga definitivamente adelante. Eso sí, duras críticas de Partido Popular y de Coalición Canaria. En la oposición coinciden en falta de transparencia. Ese es uno de los puntos. Pero luego cada uno denuncia distintas cosas. Por ejemplo, el PP, que el retraso en la aprobación de este documento lo ha causado directamente el propio grupo de gobierno. Y Coalición, entre otras cosas que critican. Y Coalición Canaria, pues que critica que este tercer plan de modernización pues promocionaría más
más Fácil. camas turísticas Sí. o más facilidades para camas turísticas y no ven tanto esa parte de vivienda, no sé. Sí, Andrés. Amado Vizcaíno en su intervención él ya lo había denunciado, incluso en otros plenos. El tema del plan de modernización se ha hablado mucho y de hecho, bueno, José Juan Cruz ha venido a nuestro plató, ha hablado y también el resto y la oposición, todo más o menos se reprodujo ayer en el pleno ese debate. En primer lugar, todo lo que sea aprobar y remitir ya, porque en verdad no se aprobaba, sino se remitía al Gobierno de Canarias para que diera su visto bueno y entonces ya sí quedaría aprobado. Hay que ir un poco al inicio, ¿no? A hacer pedagogía en el sentido de qué es el plan de modernización de Puerto del Carmen. Puerto del Carmen ha cumplido 60 años y necesita una serie de instalaciones hoteleras y de apartamentos y de viales públicos y de otras muchas cuestiones. Necesitan pues un remozado, son 60 años y esto es como una casa, un apartamento, un hotel es como una casa y tú, si tú compras una propiedad y 60 años no la tocas, pues eso un día se te viene abajo. ¿Qué hay con todo esto? Pues una serie de medidas que facilitan, que te eliminan, te eximen de algunos impuestos, que te favorecen algún tipo de medida a la hora de poder construir o elevar una planta o no sé qué, bueno, una serie de cosas técnicas que ahora ni las voy a explicar bien y me va a llevar mucho tiempo. Lo que sí es cierto que en ese embudo también pasan cosas que también casi, que lo criticaba Amado Vizcaíno, es casi como un plan general lo que está haciendo José Juan Cruz, pero en parte lo es porque tiene que ordenar lo que se va a hacer en Puerto del Carmen, a la vez que dar vistos buenos a un montón de iniciativas privadas. Son 400 actuaciones, creo. O 400 actuaciones no, o 50 y pico actuaciones que son 400 millones. Pero eso son muchas iniciativas privadas lo que va a ser. Hay que hablar, para mí el ejemplo claro fue el Balcón del Mar, el hotel que ahora es la Isla y el Mar. Eran unos apartamentos de 3 llaves, puede decirse, o algo así, y lo explicaba perfectamente José Martínez, su propietario, decía, cobrábamos la noche por 45 euros y se hizo un 5 estrellas, la Isla del Mar, se recuperó toda esa zona y de repente ya pues a 180, 200 lo que puede hacer la noche. Ese es el plan último, renovar todo Puerto del Carmen. ¿Qué pasa? Que claro, luego hay bolsas de suelo que tendrán que definirse, hay propietarios que tienen en esas zonas suelo, tienen licencias turísticas para construir hoteles. Entonces, también la oposición está diciendo que le está dando la posibilidad de que lo construya, pero yo creo que José Juan Cruz, que es un hombre práctico, será de izquierdas, del PSOE, lo que quieras, pero yo creo que sabe que no puede ir contra eso, que tendrán unos derechos adquiridos y tiene que tener encaje. Entonces, por ahí también se le está haciendo oposición. Yo no sé, la verdad que Puerto del Carmen, si es una zona ya colmatada turísticamente y madura, meter más plazas hoteleras, pues no lo sé, no es lo correcto, pero si tienen unos propietarios, tienen derechos adquiridos, a lo mejor hay que darle ese encaje y por ahí es donde puede ir la crítica, entiendo yo. Hombre, yo creo que se le puede criticar, sobre todo al PSOE, no precisamente a José Juan Cruz, el doble discurso, Claro, ¿no? De su claro, partido, claro. ¿no? Lo que hemos hablado en otras ocasiones, es decir, están todo el rato hablando de la saturación de la isla, de no más camas, de parar, de moratorias, etcétera, etcétera, y después resulta que este plan de modernización, oye, pues lleva aparejado pues un crecimiento en camas que habría que ver exactamente, ¿no? Porque es un plan de modernización muy ambicioso, que creo que es necesario, que creo que en su momento contó también con el apoyo del Cabildo de Lanzarote, y que es necesario porque ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un turismo de mayor poder adquisitivo, de mayor calidad, que tenga, digamos, una conciencia medioambiental mayor también, en base, bueno, pues a que viene a un espacio, a una isla que tiene muchos espacios protegidos, y ofertar desde el punto de vista de la industria turística mayor calidad, les permite ingresar más, cobrar más por cada una de las camas y mejorar un poco el destino. Puerto del Carmen es digamos, el destino turístico de Lanzarote más antiguo, es el que necesita ahora mismo también un remozado, no solo desde el punto de vista de la iniciativa privada, sino también de la acción pública. Si además este plan de modernización te permite, en base a los acuerdos que se han llegado entre privados y públicos, el tener unas bolsas de suelo para sistemas generales, o sea, para destinarlo a aquello que va en beneficio de los residentes fundamentalmente, o sea, lo que es vivienda pública, bibliotecas, espacios verdes, centro de salud, por ejemplo, que hablaba el alcalde en La Tiñosa, para dárselo al gobierno de Canarias y que lo ponga en marcha. Yo creo que a todos los efectos, si proporcionalmente tenemos que decir qué tiene de positivo y qué tiene de negativo, yo creo que tiene un 90% de cuestiones positivas. Hay un 10% del doble lenguaje del PSOE en materia de crecimiento turístico. En ese 10% también puedes meter el retraso que ha tenido, que yo no sé si es exclusivamente
achacable al alcalde de Tía, José Juan Cruz, o un problema también de lo complicado que es que se presenten proyectos por parte de la iniciativa privada, que tengan el consenso del ayuntamiento y del gobierno de Canarias, etcétera. Es decir, porque claro, es una inversión de 400 millones. Estamos hablando de mucho dinero. Yo creo que es necesario y es fundamental. Y yo me quedo con lo positivo. Hoy estoy positivo. Yo también, te lo juro. Pero creo que es porque sé que va a estar despejado. Es como... Tú también, ¿no? A mí me da... Sí, yo hoy estoy... No lo has mostrado. Estoy súper contenta, por eso empecé así. Mira, pasaron cosas que creo positivas ayer. Pues se pusieron de acuerdo, más o menos. Ya, mira, me dices hoy que acaba la guerra y yo ya, mira, me despido del trabajo, me voy para allí, para Papagayo, a darme un baño. No, vamos a celebrarlo en una botella de champán, hombre. Pero en la playa también se celebra. Es que necesito darme un baño y creo que no soy la única. Hay un montón de gente así. O sea, yo creo que, y perdona que creo que viene buen tiempo para la Semana Santa. Sí, eso decían. Yo creo que sí. No me fío, pero... No, estaba viendo las páginas predictivas, ahora mete un repuntito este sábado mete un poco de viento, domingo, y después ya mete poquísimo viento y poca nubosidad. Y no lo sé, eso es otra buena noticia, ¿eh? Eso es clave positiva. Yo la semana pasada, o sea, la Semana Santa del año pasado, fue mala, ¿no? me tiré. ¿Fue buena? Tuvo días buenos, sí, fue el año pasado, creo. Ya se me va... Sí, puede ser, no lo sé, no las recuerdo. De hecho, me estaba pensando que es como la contradicción, que normalmente estaban siendo años buenos y una mala Lo Semana que suele Santa. hacer es mucho viento. Sí, a mí me ha cogido en Fuerteventura sí. varias veces con un viento impresionante. Alicia, pero yo recuerdo, me parece que fue el año pasado, que sí que hacía solito, que vamos, yo me pegué ahí en unos hoteles ahí en Caleta de Fuste, vuelta y vuelta, en la piscina, que me lo pasé de lujo. En la piscina ahí echándote alguna A mí me hace mucha gracia cuando dice la gente, me pilló viento en Fuerteventura. Es que Valentín... Lo raro es que te pille de la otra manera. ¿Me entiendes? Hay que acostumbrarse a eso. Eso que la arena te roce ahí las pantorrillas, los pies, no, pero las agujas, esas agujas. Eso hay que sentirlo en la vida. En la playa, que con la arena y todo eso es... Pero en Fuerteventura no va a pasar nada. Sacas la ondilla con la ensaladilla y ya. Sí. En Fuerteventura no pasa nada y lo llaman Costa Calma. La llaman Costa Calma, ¿sabes? Y ya está. Porque es calma. Calma. Pero bueno, chicos, hay que disfrutar de las cositas, como dice Valentín, de un tupper de sandía, no sé, esas cositas. Ensaladilla empanada de arena. Bueno, vámonos a la capital, a la de Lanzarote, evidentemente, porque los veo muy con... ¿Se van a ir para Fuerteventura en Semana Santa o qué pasa? Yo no. Yo me voy a Gran Canaria, fíjate. No, este año no creo. Bueno, vamos a... iba a decir a Puerto del Rosario. No, vamos a Recife a saludar al portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Alfredo Mendoza. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, y buenos días, Andrés y a Valentín. La verdad que siento esta envidia de oírnos hablar de Fuerteventura. Sí, yo soy un enamorado de Fuerteventura, me encanta la isla. Las sensaciones, después cuando entras en un sitio después de estar al viento, esa sensación que todavía se te queda en las orejas, el ruido del viento es maravilloso, a mí me encanta por lo menos, y así la verdad que envidia, ¿no? Y parece que a puertas de Semana Santa, pues lo que me apetece también es descansar cerca de la playa. Pues sí, totalmente. Y eso, lo que decía Andrés, que parece que hay buen tiempo. Como ve, estamos de ociosos este viernes. Pasan muchas cosas. Pero bueno, igual voy a chafarlo esto, porque bueno, hay cosas que ustedes en Arrecife no ven bien. Acaban de aprobarse los presupuestos de 2026, yo por hacer la pregunta fácil, mis compañeros irán a las difíciles, pero quiero decir, acaban de aprobarse los presupuestos de 2026 del Ayuntamiento Capitalino y ustedes han mostrado su desacuerdo con esas cuentas. Explíquenos por qué. Hombre, yo creo que es más que evidente cuando uno ve el documento de los presupuestos que ha presentado este grupo de gobierno, es más que evidente estar en desacuerdo de este documento. Mire, sacan pecho diciendo que es el presupuesto más alto que han aprobado en la historia. 78 millones de euros casi que traen al presupuesto al salón de pleno. Y ellos pretenden que simplemente con decir eso y traer esa cantidad al pleno, que pretenden recibir el aplauso de todos nosotros y decir lo bien que lo están haciendo, cuando es todo lo contrario. O sea, mira, hagamos un ejercicio, decía yo en el pleno, ¿no? Recogen ustedes las intervenciones del grupo de gobierno en el pleno, en el presupuesto del año anterior, y es exactamente lo mismo, decían exactamente lo mismo.
un presupuesto altamente inversor, un presupuesto social, y después la realidad de Arrecife es otra. ¿O ustedes han visto un cambio significativo en Arrecife en un año de gestión después de aprobar unos presupuestos de 77 millones de euros, 76 que fueron los anteriores? Vamos a ver cuál es el cambio significativo de Arrecife después de estos 78 millones de euros. ¿Sabe cuál ha sido el cambio? Que del dinero que tenían consignados en partidas del presupuesto anterior, la liquidación del ejercicio de 2025 es bastante clara. Cerramos el año con 2 millones, 4 millones de euros en el remanente, porque habían pelado el remanente. Pues el 31 de diciembre, todas esas partidas que ellos habían retrotraído del remanente, volvieron a ir al remanente otra vez. Volvemos a tener un remanente de 81 millones de euros en el Ayuntamiento de Arrecife. Eso significa que este grupo de gobierno promete más rápido de lo que realmente ejecuta lo que promete en el documento. Uh-huh. Y lo que decíamos, ellos han aprobado un presupuesto de propaganda y no es el presupuesto que necesita el Ayuntamiento de Arrecife. Son unas cuentas que solo sirven para sostener el relato de este gobierno y hacerles creer a ellos mismos que todo va bien, pero las prioridades, las realidades de Arrecife, éramos muy críticos, son otras y siguen siendo las mismas de hace 6 años. No han sido capaces de, digamos, un solo proyecto que tenga el sello de este grupo de gobierno. Uh-huh. Ni un solo proyecto. Y las necesidades siguen siendo las mismas. Han abandonado por completo su propia gestión. O sea, nos traen al Pleno un plan estratégico de subvenciones unos meses atrás y resulta la sorpresa que vemos es que no son capaces ni de cumplir con su propio plan estratégico de subvenciones. Dejan muchísimas asociaciones deportivas, culturales, asociaciones del sector primario fuera de estos presupuestos. No le han adjudicado ni una sola partida. Y fruto de eso es lo que llevamos hoy a pleno. Hoy hay otro pleno en la que empiezan a corregir errores materiales de este presupuesto, como por ejemplo las ayudas al alquiler de la vivienda. Hoy llevan las bases de la ejecución para empezar a dar de partidas económicas a esas ayudas que llevan un año llevan sin tramitar una sola ayuda al alquiler de la vivienda. Porque había algún fallo. Es que no sabía que hoy había pleno. O sea, había algún fallo en esa. Esto es la propuesta. Recuérdeme. No, esto es lo que ellos comentan. Dígame. Fallo no ha habido ninguno. Ellos que llevan un año de desidia. Un año en el que hoy lo que llevan es la aprobación inicial de las bases para empezar a tramitar esas subvenciones, esas ayudas. Entonces, ¿qué han hecho a lo largo de este año? ¿Por qué no han pagado las ayudas de alquiler? Claro, con razón tienen dinero. Claro, es que hemos incrementado la partida. Los que lo han incrementado, que no han pagado ni un duro, porque no han sido capaces de gestionar las subvenciones al alquiler, la ayuda al alquiler. Uh-huh. Ese es el problema que tenemos. Y luego, claro, la friolera de ver cómo gastan o van a pretender gastar 11 millones de euros en propaganda, publicidad, fiestas y eventos. Frente a una inversión de 6 millones de euros que al final ve usted los proyectos que hay en el plan de inversiones y son proyectos que están a punto de concluir, como el de la cancha de bolas que tienen ahí al lado de frente a ustedes, la cancha de bolas tropical. Sí. Como de la calle Manolo Millares. Pero en referencia a esos 11 millones de los que he hablado, el teniente de alcalde y responsable de fiestas de Arrecife, Chedey Eugenio, ha manifestado que no son 11, son 3. Entiendo que él se refiere a que son 3 en fiestas. ¿El resto sería en qué? Yo entiendo que el teniente alcalde, el concejal de Hacienda, Chedey Eugenio, esté haciéndose trampas al solitario, esté despistado, porque la verdad que está despistado, y no se está dando cuenta que Jonathan Delón le está comiendo la partida, le está ganando la partida, y o es eso, o realmente no sabe realmente dónde está. Y me preocupa más que un concejal de Hacienda, que es el máximo responsable de las cuentas y de este documento, de este presupuesto, no tenga ni idea de lo que está sucediendo en el propio documento. Lo que es obvio y notorio es que, aparte de festejos, o como él quiere llamarse, patronato de fiestas, que le puso el nombre, pero no ha movido ni un solo documento para crear un patronato de fiestas en el Ayuntamiento de Arrecife, o patronato de carnaval, que lo quiere llamar él, lo que sí está claro es que hay muchísimas áreas que se dedican a generar eventos y a crear fiestas. O sea, hay una concejalía de grandes eventos que gestiona el propio alcalde. Está el turismo, comercio, que gastan un dineral en eventos, fiestas y propaganda y promoción. O sea, este ayuntamiento va a gastar del dinero público 11 millones de euros en esas cuestiones y destina en el plan de inversiones únicamente 47.000 euros para el barrio de Argala. Uh-huh. Y luego vendrán, que nos presentarán un PowerPoint enseñándonos lo que van a hacer en Argala, pero ¿qué han hecho?
que llevan 3 años en el gobierno, pero es que llevan el Partido Popular gestionando el ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas, van para 7 años gestionando la Consejería de Obras Públicas. ¿Cuántas promesas más necesitamos? Es que el Centro de Salud de Argana, si hubiera voluntad política de que saliera adelante, al menos podrían hacer lo que hacen otros municipios. Pues mire, vamos a redactar nuestro proyecto para cuando nosotros decidamos cederle el suelo al gobierno de Canarias, definitivamente para que empiece con la construcción del centro de salud, al menos tengamos la redacción del proyecto lista. Pero es que ni eso, no hay ni esa voluntad. Quiero tratar más asuntos y sobre todo darle la palabra a mis compañeros que me están mirando ahí. Me están mirando mal. Quiero la palabra. Andrés. Hoy es viernes. Teníamos que hablar de otras cosas, porque al final esto pasa lo que pasa. Bueno, Alfredo. Buenos días, Alfredo. Mira, a ver, es que quería preguntarte por las multas, pero es que has puesto varias veces en la conversación el tema de los gastos en fiestas, y lo digo para ver si tú me puedes confirmar. Me llega información de que incluso que el pasado miércoles, estuvieron agentes de la UDEF y se pudieron reunir con Jonathan de León, con el alcalde, y le requirieron información, sobre todo y eso es lo que quiero que me puedas confirmar, si sabes algo, claro, por el tema del circo de septiembre del 25, del Billy Capers o no sé qué. El circo de Billy Capers, hay 3 expedientes fuera de lo que, bueno, vamos a ver, las noticias que tengo. Yo hablo, no tengo el documento, el decreto de la Fiscalía, no tengo acceso, ni sé cuál ha sido la intervención real de la UDEF. Sé que me han trasladado de fuentes del propio ayuntamiento, que sí efectivamente ha estado la UDEF allí, requiriendo documentación, pero bueno, es una cuestión que ya salió también en prensa hace tiempo, cuando la Fiscalía pidió colaboración de la UDEF, y es el momento en el que ha entrado a pedir documentación y relativa, me han dicho, sobre el expediente del circo de Billy Capers, pero también existe que se está recopilando información sobre otros expedientes más, como puede ser creo que es si no me equivoco, no quiero tampoco aventurarme, pueden ser tanto el concierto de Alejandro Fernández como el concierto de David de María, que se hicieron en la playa de Reducto. Ambos con lo que nosotros habíamos denunciado inicialmente, que eran expedientes que se habían realizado sin ningún tipo de expediente abierto por la oficina de contratación, y así lo certificaba el propio ayuntamiento. Cuando solicitábamos nosotros el expediente de contratación, nos remitían que no había ningún expediente al respecto de ese servicio. Y eso es lo que está ahora mismo solicitando la Fiscalía y la UDEF en este caso, es lo que nos han trasladado. Y eso es, pero es que ese detalle, eso que hoy es una noticia, yo creo que mala para el Ayuntamiento de Arrecife, lo viene advirtiendo la interventora, presupuesto tras presupuesto, en sus informes, que cuidado con cómo se están haciendo las contrataciones de este ayuntamiento, porque no podemos estar utilizando la figura del contrato menor para todo, porque primero gastamos un dineral que no tiene el ayuntamiento, ¿por qué tenemos que gastar más en un servicio cuando yéndonos a contratos mayores o contratos marcos podemos abaratar los costes, el precio unitario de las cosas? Y aparte, porque sucede lo que está sucediendo, que al final se precipitan acontecimientos dentro de la administración que hacen que los eventos lleguen a la fecha sin poder concluir los expedientes realmente. Y pasan cosas como lo que sucedió con el circo de Billy Capers, que se hace una actividad, se da autorización para una actividad que después el ayuntamiento tiene que pagar dinero por esa actividad y no hay ningún expediente de contratación. O sea, eso es una adjudicación a dedo de libro. Lo mismo pasa con el concierto de David María en la playa. Lo mismo sucede con el concierto de Alejandro Fernández. Recuerden ustedes que hasta 2 horas antes del concierto no se había autorizado ese concierto. Estamos jugando siempre al límite. Y eso lo refleja la intervención en todo su informe. Incluso esta interventora, que hace un informe para este presupuesto, que no es la interventora titular, vuelve a incidir en esas cuestiones. Mire, este ejercicio desde el cierre del 2025 se vuelve a cerrar con la friolera de más de 340 reparos, más de 6,5 millones de euros en expedientes reparados. Eso no es una forma de gestionar un ayuntamiento. Pero es que no es solamente lo que está la Fiscalía investigando actualmente, es la situación laboral que hay con el personal. Hay notas de prensa, escritos internos, reuniones de los sindicatos UGT con la corporación, con el grupo de gobierno, no con la corporación, con el grupo de gobierno, denunciando el trato vejatorio que están sufriendo muchos trabajadores. Y no es solo eso, mire lo que sucede en las noticias de ayer, y ya si quiere saltamos. La Fiscalía vuelve a investigar al Ayuntamiento de Arrecife
por más de 2.200 multas que se han retirado. Vamos a darle un poco, aunque sea por deferencia, vamos a decirle a Valentín, bueno, plantea la pregunta, aunque usted ya está, Ya está respondiendo. pero para que Valentín hable. Sí, el concejal se la pregunta al mismo y se le responde al mismo. No, pero, señor Mendoza, yo quería preguntarle, por las multas, lógicamente, vamos a ver, esto ya está en diligencias previas, parece en el juzgado, hay 7 funcionarios que podrían estar implicados, estamos hablando de cancelación o condonación de multas sin que se terminara de tráfico, sin que se terminaran los expedientes. Esto parte de una auditoría que se hace desde el propio ayuntamiento y que se lleva por parte del ayuntamiento a la fiscalía, pero parece que el periodo que abarca, señor Mendoza, es desde el 2017 hasta el 2025. Usted fue concejal de policía local en la anterior legislatura, al menos durante la mitad de esa legislatura. En esa, al parecer, en el escrito de la Fiscalía se dice también que en las anulaciones de esas multas, en algunas, que son más de 2.000 eran, ¿no? Las anulaciones, estamos hablando de casi 600.000 euros. En algunas se ponía que era por orden directa del alcalde. Entonces, como usted ha sido también responsable de la policía local, me gustaría saber, primero, si tenía conocimiento de esto cuando estaba usted al frente de la policía local y sobre todo qué opina de que se vaya a llamar al alcalde y de todo lo que ha pasado. Bueno, primero sí que me gustaría poner en valor, y yo creo que aquí el trabajo de los funcionarios, por un lado, de los funcionarios de la policía local, que ven como su trabajo al final caía en sacos rotos cuando llegaba al área en este caso, de gestión de multas, a área de infracciones. Uh-huh. Y es evidentemente un trabajo que la policía viene denunciando hace mucho tiempo, diciendo, oye, que no hay agilidad en el departamento de infracciones. Y fruto de una decisión política de que la policía local empiece a tramitar también, ya no solo que sean quienes emitan las denuncias, sino quienes tramiten también el posterior pago de las infracciones, que asuman ellos el departamento de infracciones como con agentes de policía local, pues solicita a la propia policía local una auditoría de ver cuál es el estado real del área de infracciones. Un área que pues se ha visto también en muchas ocasiones sin el personal técnico necesario, con dificultades a la hora de tramitar estas cuestiones a través de la empresa que está contratada desde el año 2017, por eso se hace también con carácter retroactivo hasta el 2017, que es cuando se inicia, se renueva el contrato con esta empresa que gestiona la tramitación de las multas, y aparte porque son los 10 años de prescripción de las sanciones económicas. A partir de ahí, yo creo que hay que poner en valor ya no solo el trabajo de la policía, sino también de estos funcionarios que hoy están imputados. Ojo, que es muy grave lo que leímos ayer en los medios de comunicación, que hay cuestiones que se dicen que es por orden del alcalde. Mire, vamos a ver qué está sucediendo. Esperemos que se ponga luz y taquillos sobre todo esto, porque afecta a la profesionalidad de funcionarios públicos. Ya no solo hablamos de la policía local, que ven como su trabajo al final cae en saco roto, sino también de los funcionarios que han estado al frente del área gestora de tramitación de infracciones. Recordemos también que la titular del área de infracciones, la legislatura pasada, fue su compañera actual de gobierno, Elizabeth Merino. Recordemos también que al margen de las responsabilidades que pueden tener los concejales que llevan del área de infracciones, pues mire, si los concejales de policía local tenemos responsabilidad, pues mire, pues nosotros somos, cuando estamos al frente de la policía local, es el órgano que emite la multa, pero quien gestiona y tramita en el área de infracciones, hay unas responsabilidades que tiene que depurar no solo el concejal de responsabilidad de tramitación de las multas que lleva la ley de infracciones, sino también el propio alcalde. Y bueno, la alcaldesa de la legislatura pasada sabemos quién fue. La alcaldesa de la legislatura, hace 2 legislaturas, también sabemos quién fue. Y lo que aparece en los medios de comunicación es por orden del alcalde. O sea, vamos a ver, necesitamos luz y taquígrafo. Hoy en el Pleno preguntaremos, en la parte de ruegos y preguntas, cuál es la situación en la que se encuentra el ayuntamiento frente a esta nueva denuncia de la Fiscalía de 7 funcionarios del ayuntamiento, a ver qué nos dice el alcalde y qué nos cuenta en el Pleno. Pero, Alfredo, Eva de Anta también fue, ¿no? Entre el 16 y el 19 fue alcaldesa. Sí, pero ¿Te has quedado en Astri? No, dije que la anterior alcaldesa y en el periodo anterior a Astri fue una alcaldesa
Sí, o sea, sí, estamos hablando, lo que quiero reseñar es lo que sale en la información publicada, que no es el decreto no he visto el decreto del oficio de la Fiscalía, es que por orden del alcalde, anterior al alcalde, lo que ha habido en el Ayuntamiento de Recife son 2 alcaldesas. Pero podría ser que pusiera en el informe Sí. alcaldía. O alcaldía. Alcaldía, por orden de alcaldía. No lo sé, ¿eh? Pues no Pregunto. lo sé, por lo tanto necesito explicaciones, necesitamos de la oposición que nos expliquen qué es lo que está sucediendo, porque lo que tenemos conocimiento es de lo que sucede a través de los medios de comunicación, de la nota de prensa que saca el ayuntamiento, y vemos como también en distintos medios hay contradicciones con lo que explica en los cuerpos de las noticias un medio u otro, depende de quién trate la noticia. ¿Cómo sería el modus operandi, Alfredo? Quiero decir, vamos a ponernos en la situación de que esto ha pasado. Es decir, cuando llega una multa de tráfico que ha puesto un policía local, eso se tramita. Te lo digo porque yo he estado de último metido con un recurso que hice y tal. Valentín sigue peleando su multa. No, pero quiero saber la operativa hasta el momento que un funcionario decide poner en un expediente que por orden del alcalde. O sea, si eso se puede hacer. Si eso claro, exactamente. ¿Y cómo se hace? ¿En qué momento se hace eso, Alfredo? Es una cuestión que sinceramente, y sincero, nunca me he puesto a mirar exactamente cuál es el procedimiento para que al final un ciudadano tenga que pagar una multa. A mí cuando me han multado voy, pago y ya está. No me he fijado tampoco en cómo es el procedimiento tal. La policía local, sé que hay dos fases, ¿no? Una fase, inicialmente recuerdo que antes de entrar nosotros, seguíamos arrastrando unos boletines de sanciones que se tenían que hacer a mano y demás, ¿no? Luego ya se incorporó, estando yo de concejal de policía local, un sistema digitalizado de PDA que una vez que ya tramitas la multa va directamente a la empresa que gestiona la sanción y es muy difícil que haya que alguien intervenga en ese proceso, a no ser que haya una orden expresa de un rango superior que intente entrar en el expediente y justifique, haga un pliego de descargo, se produzca un pliego de descargo, porque usted tiene la posibilidad de, cuando emiten una multa, producir un pliego de descargo porque no está de acuerdo con la sanción, y yo creo que no hay más procedimiento que ese, por la forma actual de cómo funciona el sistema, porque está digitalizado. No es como antes, que era un papel que, bueno, llegaba el policía de turno, quien fuera de turno, cogía el papel, lo tiraba y ahí no ha pasado nada, ¿no? Antiguamente, hace muchos años, todos sabemos cómo funcionaban algunas cosas en el ayuntamiento. Pero no creo que sea el caso actualmente y desconozco por completo cómo es el procedimiento actual para eliminarlo. Sé que necesita de un pliego de descargo y explicar y detallar en un informe cuál es el motivo de no tramitar esa sanción, porque dándole la razón a quien ha recibido la infracción. Yo sí, pero a partir de ahí yo no sé si hay alguna orden expresa, porque lo que aparece en las noticias es eso, que ha habido sanciones en las que aparece por orden del alcalde. Entonces yo no sé si eso es un motivo de peso como para evitar una sanción, o hay otros razonamientos. Habrá que ver, por eso digo, habrá que ver en este caso multa por multa, y a lo mejor las infracciones que hayan quitado unos u otros, porque las haya quitado lo que sea, están bien justificadas, pues mire, pues tiene razón el ciudadano en este caso, y se le quita la multa porque no tiene cabida la sanción en este asunto. Pero que solamente ponga por orden del alcalde y se quite una multa, pues yo creo que no sé, estamos ante cuestiones totalmente diferentes y más complejas, ¿no? Que tendrá que decidir, en este caso, un juez qué es lo que está sucediendo en este área en concreto. La verdad es que hay muchas dudas, a ver si le aclaran alguna en el pleno de hoy, no solo en referencia a este asunto, sino a otros. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra y le doy las gracias por estar con nosotros. Márchese quiero decir, le despido con las buenas vibras como empezamos, hablando de Fuerteventura, si quiere. Siempre, la verdad que siempre que hay un buen recuerdo, siempre guardo un buen recuerdo de Fuerteventura, una isla que tengo mucho cariño, y la verdad que sí, cuando estaban hablando de eso del viento, las hablas que te pegan las piernas, y sobre todo a mí que me gusta más la zona del centro de Fuerteventura, es una isla maravillosa. Así que el que pueda aprovechar la Semana Santa e ir a rezar a Fuerteventura, que vaya a rezar. Pues sí, que no se quede en el recuerdo, que se quede en vivencias, que experimentemos. Pues Alfredo Mendoza, portavoz del Partido Socialista en Arrecife, muchas gracias, buen día. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, compañeros, no sé qué les parece este tema de las multas, si les queda algo claro. Yo tengo más dudas todavía. Porque yo lo que entiendo, en referencia a lo que ha preguntado Valentín y un poco lo que se ha comentado, es... Si, por ejemplo, existiera, 2.000 es una cantidad grande. Ay, se me olvidó preguntarle a Alfredo una cosa importante, pero bueno, a ver si, claro.
A ver si puedo preguntarle en otra ocasión, porque 2.000 no sé si son muchas, pocas, en ese periodo, ¿no? En 10 años. El caso es que yo iba a decir que lo hablábamos un poco también ayer en el café, Valentín, si es por orden de alcaldía, tendría que existir algo, ¿no? Algún documento físico. A ver, no, la tramitación en la ley de procedimiento administrativo no te permite que tú termines un expediente y lo cierres por orden de alcaldía. Eso no puede figurar. El hecho de que figure ya es significativo. Habría que ver cuántas denuncias, cuántas multas, de tráfico tienen con esa postilla de por decisión, digamos, por orden directa de alcaldía. Eso es lo primero que habría que mirar. Pero no, los expedientes tienen su tramitación. Y, por ejemplo, el mío terminó de la última multa diciéndome, yo presenté el pliego de descargo, tenía un plazo y ahora me han dicho que no, que me lo deniegan, que te puedo presentar, digamos, un nuevo recurso, pero ese es el procedimiento normal. Alfredo Mendoza, buenos días de nuevo y disculpas, muchas gracias por atendernos nuevamente, porque yo me había quedado con una pregunta en el tintero que es importante. Sí. Hablamos de 200, ¿no? Supuestamente unas 2.000 multas anuladas, ¿no? ¿Eso son muchas, son pocas? O sea, ¿cuántas multas se pueden llegar a poner? Hombre, son 2.200, más de 2.200 multas eliminadas en el periodo de la auditoría de 10 años. El dato que tengo, que puedo poner sobre la mesa, es que en el año 2025 se emitieron por parte de la policía local 9.320 multas, sanciones de tráfico. Entonces, esas son las que se trasladan al área de infracciones en el año 2025. Decir si son multas, si son pocas, pues miren, dependerá siempre. Yo creo que multas son las que se quitan. Yo creo que lo más difícil de gestionar o de digerir por parte de la ciudadanía es que a quién se le quita las multas. Y qué es lo que sucede, ¿no? Si tienes el número de teléfono del político de turno, pues puedes quitar las multas. Si no lo tienes, pues tendrás que pagarlas. Entonces esas son las cuestiones que yo creo que generan muchísimas dudas con respecto a la publicación que ha salido al día de ayer con respecto a la Fiscalía y las 2.200 multas que se han quitado, y creo que es lo que tenemos que aclarar, más que el número sea mayor o menor en relación a la auditoría que se está haciendo de 10 años. Vale, pues muchísimas gracias por volverme a coger el teléfono. Qué desastre. Esto es la primera vez que me pasa, pero le agradezco enormemente la comprensión y que nos haya atendido. Alfredo Mendoza, gracias. Nos podemos hablar de Fuerteventura y pasa lo demás. Bueno, gracias. Igualmente, gracias. Vale, esa era una duda que tenía prevista. Hombre, o sea que en 10 años sería una media de 90.000, 100.000 multas en 10 años, pon tú, ¿no? 100.000 multas en 10 años, estamos hablando de 2.000, que eso... Bueno, 2.200, una cosa así. Un 2%, ¿no? Sería de las... En cualquier caso, no es la cantidad. No se hace. No, es lo que ha dicho Alfredo, es decir, si estamos ante una operativa que es que yo llamo al político de turno y me la quita, o llamo al funcionario de turno. Lo que pasa es que aquí ahora mismo, digamos, la gestión de las multas la está llevando directamente la policía local. Antes la llevaba una empresa que se encargaba de la gestión de las multas en el periodo anterior. O sea que ahí también tendría mucho que decir la empresa en cuestión. Aquí lo que hay que evitar es que esto se convierta en un pueblo que, como conozco al alcalde y es mi coleguita, o al alcalde no, o a quien sea, cualquier político, lo llamo y me quita la multa, o no sé qué, me hace favorcito, me pone el vado aquí, o me pone la señal que no debería estar, ese tipo de cosas. Eso no puede pasar. Qué bien suena, como ciudadana, qué bien suena también. Porque eso es una injusticia, un agravio comparativo contra el resto de los ciudadanos. No tiene justificación ninguna que porque yo conozca a un político determinado lo llame y me quite una multa y me ahorre 200 euros cuando otra persona que le han puesto una multa, a lo mejor resulta que es que no conoce a nadie en el ayuntamiento. No conoce a nadie en el ayuntamiento
procedimiento y tiene pocas perras y cobra poco y encima va a recurrir y encima se lo tiene que pagar. En fin, eso es una injusticia y esto crea malestar entre la gente, ¿no? Hay que solventarlo para saber qué hay. Yo no digo que sea esto, pero bueno, los indicios apuntan a que un procedimiento normal y legal no es cuando está en manos de la Fiscalía. Valentín Avionet, gracias. Gracias, sí. No, lo único que decir que yo creía que estas prácticas ya cada vez por los sistemas informáticos cada vez eran más complicados y que cuando alguien se ha insinuado, yo creo que ya el político o alguien en la policía le dice, mira, yo no puedo hacer nada porque ya en cuanto da la notificación ya está en red y ya quitarla, pues entonces sí tendría que haber un registro. Por eso estabas tú preguntando antes, ¿cómo habrá sido que por orden de tal, en qué momento alguien le pide retirarlo y por orden de... Yo no creo, además, yo no creo que ningún alcalde pueda decir, sí, ponme y lo firmo, por orden mía, que quito una multa. Es extraño, ¿sabes? Porque decía Alfredo Mendoza que en su etapa de el responsable de, porque yo me acuerdo perfectamente cuando era concejal de policía local de Arrecife, estaban con un sistema más antiguo, pero que se implementó el nuevo, que es eso que tú estás diciendo, que es el electrónico. Entonces, yo entiendo desde mi ignorancia que el policía tiene un aparatito, con ese aparatito pone la multa y salta el sistema. Luego, si se quiere anular esa multa porque ha existido un error, porque no por lo que sea, por lo que sea no, porque ha existido un error, quiero decir, porque esa posibilidad tiene que estar. Tú tendrás que seguir un procedimiento, bien sea el agente o bien el agente que ha puesto la multa, quiero decir, o bien sea alcaldía. Es que es raro que alcaldía... Es que es raro porque el que está ahí, el que pone la multa, es el policía. Entonces, el que sabe lo que ha ocurrido es el policía, no alcaldía. Claro. Pero bueno, entonces, si alcaldía o la policía o quien fuera quisiera anular una multa que es electrónica, entiendo yo que para poder hacer eso tiene que justificarlo. Es, por ejemplo, a nosotros con el registro horario, voy a poner un ejemplo muy, muy básico, con el registro horario, a veces nos despistamos, porque también lo tenemos por un sistema electrónico. Nos despistamos y resulta que aquello da que estamos trabajando 3 días por lo menos, porque no fichamos, nos olvidamos de fichar. Entonces vamos a hablar con administración y le decimos a administración, oye, porfa, me olvidé de fichar al salir o al entrar, tú podrías, por favor, porque es que me olvidé. Entonces, la persona de administración tiene la opción de, efectivamente, cambiar el fichaje, pero tiene que justificar el porqué. Tiene que decir, porque la persona se olvidó y corre a su responsabilidad, digamos, el que sea cierto. Claro. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Explicas claramente lo que dices tú, para quitar una multa justamente, una que ha sido porque fue algo incorrecto y tal, tiene que haber un procedimiento que el sistema dejará un registro, porque hubo un pliego de descargo aquí, porque hubo no sé cuánto, hubo una alegación y hubo una decisión, un jurado, no sé qué, y sale desestimado y se le devuelve el dinero o no se le cobra la multa o lo que sea. A mí lo que yo no sé si entiendo es que a lo mejor también, y no es por nada porque yo confío, plenamente en los funcionarios de Arrecife y en general de todo el mundo, pero si no sé si a lo mejor había una coletilla que a lo mejor esos funcionarios podían actuar de forma particular y decir, bueno, por orden de alcaldía, como que algo que no iba a revisar, o que tenía, ahí la pregunta es si tenía cierta connivencia. Lo que yo estoy seguro es que los alcaldes o alcaldesas de eso nunca firmaron por orden de alcaldía quitarle una multa injustificada. Otra cosa es lo que estamos hablando, si de repente ha habido algo en el que necesita su firma porque hay una demostración de todo un procedimiento de algo que fue incorrecto y se retoma la legalidad, me parece correcto, pero yo no lo sé. Yo la verdad que también hasta el propio Alfredo Mendoza quiere saber más y nosotros queremos saber más también. Claro. En fin, con eso me voy a quedar porque ya se nos va el tiempo. Andrés Martinón, gracias. Gracias, buen fin Erika. de semana. Igual. Y a ustedes que les recuerdo que si la batería de su coche les falla, no duden en llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de 1 hora. SOS Baterías. Están en la calle Muyay 75 en Arrecife.